Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo con vosotros. Hoy quería hablar un poco de la importancia de la secuencia del orden de eventos en el swing. Últimamente se ha hablado muchísimo sobre el orden de eventos, de la transición, en qué secuencia, en qué orden disparan, participa cada elemento en la bajada. Pero no tanto sobre el arranque. Y el arranque, para mí y para muchos jugadores, profesores, es clave para poder después ordenar correctamente la transición y el resto de la bajada. Entonces quería hablar hoy un poco de la secuencia en el arranque y después daros algunas ideas de poder comprobar la calidad de tu arranque. Sabemos, o deberíamos saber, que en la transición el orden de actuación, un poco como un equipo de relevos, es primero la pelvis, el tren inferior, debería iniciar la bajada, después el tronco pues coge el testigo, después lo pasa a los brazos y por último pues entran en actividad, empiezan a participar el palo. A diferencia de eso, en el arranque, lo que se ha visto con aparatos como Keives, como las máquinas y herramientas de la empresa AMM, que el orden de actuación, el arranque, es diferente. El tronco es precisamente el tronco que debería iniciar el arranque y gira más y más rápido que la cadera en el arranque, en el inicio del swing. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es de esta manera? Bueno, primero el tronco tiene que girar más en la subida, tiene que girar 90 grados. La pelvis suele girar entre 40 y 45 grados para un jugador profesional. Pero además, una de las claves de este arranque es, si arranco más y más rápido con el tronco, inicio enseguida un aumento de tensión en el abdomen, en el cuerpo. Y lo que se ha visto con los profesionales, los jugadores de élite, es que cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez en la subida, han girado entre 40 y 45 grados el tronco. Pero la cadera solo ha girado más o menos la mitad, unos 20 grados. Entonces ya se empieza a notar cierta tensión en la parte abdominal del tronco. ¿Por qué es importante esto para después en la transición? Porque es precisamente ese ligero aumento de tensión que se inicia desde el principio que después se aprovecha en la transición para poder activar primero la cadera en la transición. Entonces, si este estiramiento no se crea o se crea tarde en la subida, después en la transición la pelvis tarda un poquito más en actuarse, en activarse en la transición y no se crea la suficiente tensión en la bajada y se acaba desperdiciando cierta energía. Entonces, en la subida, muy importante, no solo la secuencia. Hemos comentado que tiene que ser tronco y después la cadera, pero eso no es suficiente. También tiene que haber suficiente velocidad. Se puede arrancar correctamente activando primero el tronco, pero si esa diferencial de unos 20 y 25 grados se consigue más tarde, pues después también se repercute también en la transición. Entonces, no solo es la secuencia, también es la velocidad del arranque, y esos 20 y 25 grados de separación se tienen que haber conseguido cuando el palo solo ha llegado a estar paralelo al suelo. Maneras de comprobarlo, sensaciones, quizás para mí depende un poco del pantalón, pero se puede ver cuando aparece el espacio, un poco del campo de práctica, del campo entre las rodillas. Lo tengo más o menos comprobado que debería aparecer más o menos cuando el brazo izquierdo está paralelo al suelo en la subida. Si aparece antes, ha habido demasiado giro de la cadera.
Tampoco es importante entender que no se gira todo a la vez. Allí no se crea suficiente tensión en el cuerpo. ¿Cómo se reflejaría? Quizás en la alineación del palo. Si hay demasiado giro de la cadera, el palo tiende a colocarse demasiado atrás. Tampoco interesa. Otra manera quizás de una idea para poder arrancar es la sensación de utilizar mi aparato que utilizo para comparar la calidad del lie del palo. Esto es una manera de ver si esto estoy intentando dejar esto más en su sitio. ¿Ves que el palo sigue manteniéndose prácticamente con su alineación inicial? Solo se me va un poquito hacia mi pie izquierdo, ¿vale? Otra manera de comprobarlo sería colocando un palo entre la cadera y el cinturón, y después arranco, ¿vale? Y veo relativamente poco movimiento del palo, ¿vale? Lo que quiero evitar es esto, ¿vale? Demasiada rotación de la pelvis. No, aquí, ¿vale? ¿Ves? Apenas se mueve, ¿vale? Esto incluso se podría medir este ángulo. Pum, aquí, girado aquí 40-45 grados, aquí solo 20. Eso me va a ayudar en la transición, ejecutar la bajada de la mejor manera posible, con esa secuencia que hemos comentado al principio, de pelvis, tronco, brazos, palo. Vale, espero que te haya gustado este vídeo y que lo pongas en prueba. Vale.